Bien, continuamos en hora y 30 y vamos un momento hasta las afueras de la sala penal donde se va a pronunciar el Poder Judicial sobre la prisión preventiva de Jennifer Paredes y el alcalde de Anguía. Salvado. Mario, continuamos en los exteriores de la Sala Penal de Justicia y los manifestantes continúan aquí. Ya ha pasado 1 hora y media desde que se programó el inicio de la audiencia de prisión preventiva en contra de Jennifer Paredes y el alcalde de Anguía, José Nenil Medina, y no hay explicaciones por parte del Poder Judicial de por qué aún no ha iniciado la audiencia. 7:33, Mario. La audiencia estaba programada para las 6 de la tarde. Mientras tanto, los manifestantes permanecen en este lugar desde las 5 y si bien ya no se han registrado enfrentamientos, las personas que están pidiendo la libertad de Jennifer Castillo han lanzado gritos, están lanzando porras sin parar, sin cesar, desde hace ya más de 1 hora. Las velas en el suelo continúan encendidas, como lo mostramos al comienzo del programa, similar a lo que se produce en una vigilia, y los opositores de este grupo, es decir, los manifestantes que están a favor de la prisión preventiva en contra de la cuñada del presidente Pedro Castillo, ya casi no están en este lugar. Por lo que se podría decir que la mayoría o todos de los manifestantes en esta zona están pidiendo la libertad de Jennifer Paredes y del alcalde de Anguía, José Nenil Medina. Para los que recién se conectan a Canal N, recordemos que el Ministerio Público tiene una tesis, hay una organización criminal dentro del Palacio de Gobierno según lo que expresa la Fiscalía, y Jennifer Paredes sería la lobista de esta organización criminal, mientras que José Nenil Medina, como Bruno Pacheco lo dijo, exsecretario de Palacio de Gobierno, sería la caja del jefe de esta organización criminal, quien según la Fiscalía, según la tesis, sería el presidente Pedro Castillo. Entonces esta es la información, Mario, a estas alturas de la noche. Ha pasado 1 hora y 35 minutos y aún no comienza la audiencia. Cualquier altercado te lo informamos. Volvemos contigo a estudios. Muy bien, gracias a Salvador Sampen por la información desde las afueras de la Sala Penal de Justicia. Continuamos a la espera de que inicie efectivamente esa sesión que ya tiene más de 1 hora y media de retraso. Mientras tanto, por supuesto, volvemos a nuestras entrevistas y está con nosotros ahora el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, que pertenece a la bancada de Renovación Popular. ¿Qué tal, congresista? ¿Cómo está? Mario? Muy buenas noches. Bien, el lunes van a discutir finalmente, o van a empezar a discutir finalmente, la posibilidad de interpelar al ministro de antes de Vivienda, ahora de Transporte. ¿Por qué no lo hicieron en el mismo día que recibieron al presidente del Consejo de Ministros? ¿Por qué se levantó la sesión? Bueno, tenía una agenda cerrada. Habíamos tenido un consejo directivo un día antes. Pero hubo sorpresa en algunos de los congresistas cuando se levantó. Bueno, estuvieron ahí sus voceros, incluso de los que se quejaron, estuvieron también presentes el día que se desarrolló el consejo directivo. ¿Y cuál fue el criterio que movió a los voceros? Lo que pasa es que decidimos por una agenda con un tema concreto, llámese agenda cerrada, ¿no? La participación del señor Aníbal Torres, ¿no? Quien además venía, ya lo había pedido a través de un oficio, la participación de 2 ministros más, ¿no es cierto? Entonces, tomamos a bien que esto se dé. Yo hubiese sido partidario, te digo, Mario, que se dé en ese mismo momento el tema de la interpelación, no tenía ningún problema por eso. Yo recién en ese momento me estaba incorporando también a la mesa. Y ¿Qué bancadas fueron entonces las que impulsaron que no se discutiera? No, es que ninguna. día? Lo que pasa es que en el consejo directivo que se había dado no se había mencionado la necesidad de que en esa sesión que íbamos a recibir a Aníbal Torres también se vea la interpelación. O sea, no hubo un pedido expreso, no hubo una votación, digamos que fue ya este criterio de la mesa directiva, en este caso de la presidenta Lady Camones. Es decir, lo decidió la señora Camones por sí, ante sí, ella fue la que decidió, bueno, hasta acá llegamos
Bueno, ¿No continúa la sesión? lo que pasa, como te digo, no estaba dentro de un acuerdo De previo acuerdo, el hecho no de que estaba, se vea ese tema ese no día, existía el acuerdo, pero entonces ella tenía la facultad de ir adelante o Lo no ir tenía, adelante. lo tenía, Entonces, claro, por insisto con la pregunta, circunstancias, ¿fue una sí. decisión exclusiva de ella? Fue una decisión política para tratarlo en otro momento donde nos podamos abocar enteramente a esa agenda, como la vamos a hacer justamente el día lunes, y ahí todos los congresistas vamos a estar 100% concentrados en lo que va a significar la Pero interpelación. usted me de dice este que señor. habría preferido que se tocara ese mismo día. Personalmente yo, pero Su bancada, también. Sin embargo, no nos hacemos problema tampoco, no mucho drama, porque de todas maneras esto va a llegar y ya se ha fijado fecha. Este lunes tenemos la interpelación finalmente, ¿no? no, la discusión sobre la interpelación no es Sí, la la moción. O sea, vamos a debatir la moción. Ujú. Si es aprobada. Ese mismo día se vota si se lo Así es, interpela o así no es. se lo interpela al Así es. ministro. Yo creo que la votación va a ser favorable, Mario. La mayoría de los congresistas que hemos consultado están muy de acuerdo con la interpelación, incluso se habla hasta de censura. Bueno, pero eso es un paso posterior, digamos. Así es, sí. es un paso posterior. ¿Cuáles son, en materia del arco de tiempo, los plazos que tienen que cumplirse para, es decir, por ejemplo, si se aprobase el lunes la interpelación, ¿cuándo podría ser esta? Tiene que pasar un mínimo de 3 días. Un mínimo de 3 días, Sí, eso es lo que le y estoy un máximo preguntando. de 10 días, ¿no? O sea, entre Entonces, 3 y si 10 días, se sí. aprueba el día lunes, ya estaría expedito, digamos, el día jueves, ¿no? Para que venga el señor ministro a ser interpelado, o de lo contrario podría ser la subsiguiente semana, ¿no? Entonces está dentro del plazo. Pero yo creo que este tema deberíamos verlo con suma premura. En todo caso, yo creo que debería ser dentro de esa misma semana, entre jueves o viernes, a mi parecer. Y luego, digamos, si se presentara una moción de censura, también hay plazos que tienen que cumplirse. La censura se tendría que tratar de todas maneras en un siguiente pleno, Sí. previo a presentación de la moción con las firmas mínimas Sí. necesarias. Se tiene que igual dar cuenta al pleno, ¿no es cierto? Es decir, y luego tiene que haber un procedimiento. sí, el procedimiento de todas maneras, pero estoy diciendo cuáles son los pasos. Sí. Se aprueba la interpelación si se lo interpela en un lapso de 3 a 10 días. Así es. Si se presenta una moción de censura, tiene que haber una siguiente sesión en la que se da cuenta de esa moción. Sí, se da cuenta de la moción de censura y se cita nuevamente en un plazo similar a Es la decir, es interpelación. 2 sesiones después de la interpelación. Así es. Allí se debate lo que es la censura. Ya sin la presencia del ministro, claro está, solamente Sí, claro. con el pleno del Congreso nada más. De manera que puede pasar 20 días todavía. Sí, claro que sí. Son los procedimientos que, bueno, están ya demarcados dentro del reglamento del Congreso. Yo creo que hasta esa fecha incluso hasta podría haber muchas más revelaciones en torno a sus acusaciones en torno a la corrupción, ¿no? que se le sigue. Bien. Ahora, hay otros asuntos que el Congreso, o acerca de los cuales el Congreso quiere tener conocimiento. Entiendo que quieren convocar a distintos funcionarios que han tenido responsabilidades controvertidas, vamos a decir. Sí, bueno. Por ejemplo, El jefe del INPE, ¿no? Así es. Yo he pedido, Usted ha pedido eso ahí. al presidente de la Comisión de Justicia que cite al jefe del INPE. Yo creo que el procedimiento correcto es primero invitar al jefe del INPE antes ¿Que al ministro? ¿Por porque qué? el jefe del INPE podría darnos información. Pero el responsable político es el ministro Así es. y ustedes llaman No, al responsable o sea, político. una ¿no? cosa no me llama No enerva a la otra, sí. Exactamente. Lo que queremos es que el señor jefe del INPE nos diga, ¿no?, de dónde vino esta orden, cuáles fueron los criterios que se tomaron en cuenta. Y de acuerdo a eso nosotros vamos a determinar si efectivamente existen los elementos, ¿no?, la información necesaria como para ya enrumbar una interpelación directa contra el señor Chero, ¿no?, quien es, como usted bien dice, el responsable político de Es esta decir, si decisión. ustedes encontraran, si el Congreso o la Comisión de Justicia, que es Comisión lo de que usted Justicia, menciona, sí, encontrara que los fundamentos digamos, no informaciones son no suficientes satisfactorias, exactamente.
llamarían al ministro Chero para una interpelación. Yo creo que sí, porque claro, evidentemente existen irregularidades que se han cumplido en este caso. Usted ya da por sentado que ha habido irregularidades. Bueno, en tanto que el Poder Judicial no emita una resolución judicial que haya sido pues un juez, ¿no?, quien haya dado la libertad. Pero si ya sabe, por lo menos usted, que ha habido irregularidades, entonces el paso de la persona responsable del INPE ya no se sostiene, porque si ya saben que ha habido irregularidades... Lo que pasa es que esto va a ayudar a confirmar esta información, ¿no?, que uno está manejando en estos momentos, porque cuando el Poder Judicial decide algo, normalmente a través de sus redes sociales lo comunica, ¿no? Son temas trascendentales, casos emblemáticos. Sin embargo, sobre el caso del señor Antauro no ha habido tal pronunciamiento y entendemos que esto ha sido decisión absoluta de la gente del INPE. Entonces, eso es lo que necesitamos confirmar cuando el señor venga a la Comisión de Justicia para con esa información poder plantear las preguntas de interpelación al señor Chero. Entonces, me dice usted que ha presentado este pedido sí. al presidente de la Comisión de Justicia. Sí. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, ya he podido tomar conocimiento que efectivamente ya se le ha cursado la invitación al jefe del INPE. Estaríamos la siguiente semana, el día miércoles, estaríamos viendo ya la visita prácticamente del señor a la comisión y ahí estaríamos los miembros de la comisión haciéndole las preguntas de rigor para poder obtener toda la información necesaria, ¿no?, y evidenciar estas irregularidades que nosotros ya estamos observando durante todo este proceso de liberación, ¿no? El integrante de su bancada, el congresista Montoya, presentó una solicitud de que se suspendiera la semana de representación para que todos estos asuntos se atendieran antes. ¿Qué pasó con eso? Bueno, la solicitud fue presentada el día domingo en la noche. Ya los congresistas habían viajado a sus diferentes provincias, allá habían asumido sus compromisos. La semana de representación es algo vital también dentro de la función del Congreso. ¿Usted no cree que habría sido conveniente suspenderla? En ese momento no, pero si se hubiese discutido tal vez un viernes, ¿no?, pudimos haber preveído esa situación, pero finalmente esta semana hemos tenido sesiones, ¿no?, como por ejemplo la instalación de la subcomisión de acusaciones constitucionales, hemos tenido también junta de portavoces, ha habido sesiones de la Comisión de Ética que no se han suspendido, entonces han habido sesiones que se han desarrollado aún con los congresistas en sus provincias, no utilizando la virtualidad para ir justamente avanzando en estos temas, ¿no? Y el día lunes, que para algunos es feriado público, ¿no es cierto? Igual nosotros vamos a sesionar. ¿Esta decisión ha sido una reacción a las críticas que han recibido por el hecho de haber suspendido la sesión? Bueno, nosotros recibimos críticas constantemente por todo lo que hacemos. Bueno, pero algunas generarán reacciones. Yo le pregunto si en este caso... Lo que pasa es que también hemos visto la oportunidad, porque, a ver, terminaba la semana de representación y teníamos 2 feriados. Entonces, era mucho tiempo, ¿no?, de distancia. Entonces decidimos que sea el lunes que se vea la interpelación para que no se siga dilatando más el tiempo, ¿no? Porque también entendemos que la población amerita respuestas oportunas, ¿no?, de las autoridades que están involucradas en estos actos y por ende pues hemos tenido a bien que sea el día lunes, ¿no? Bien, finalmente la audiencia todavía no empieza, pero digamos, usted, como le preguntaba a la excongresista Marcha Chávez, ¿tendrá alguna expectativa verosímil sobre lo que puede ocurrir o no en esta audiencia? Sabemos que las prisiones preventivas se dictan para que las personas no obstaculicen la justicia o cuando exista peligro de fuga. El tema del peligro de fuga tal vez no sea tan fuerte, pero sí la obstaculización de la justicia, dado cuenta que es familia directa pues del primer mandatario del país, y además hemos visto también que habría existido cierta complacencia en favor de ella para no digamos, poner a disposición de las autoridades, porque habría contado con la ayuda, ¿no?, de gente en Palacio de Gobierno. Entonces existe esa dificultad, creo yo, que es la principal, y por ende considero de que hay alta probabilidad de que se le dé la prisión preventiva a la señorita Jennifer, ¿no? ¿Y qué me dice el alcalde de Anguía?
Bueno, yo creo que sí, porque ¿También cree efectivamente usted? Porque su situación es un poco distinta, no es sí, exactamente igual a la de la señora. Sí, por tratarse de una Valdés. autoridad y que también tiene el poder como para poder No es que obstaculizar. lo detuvieron y no es que se entregó un día después, tiene arraigo, la situación es distinta, ¿no? Claro, pero tiene que evaluar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la obstaculización de la justicia, la obstrucción que puede él hacer justamente bajo el cargo que él tiene, en el ser alcalde de una ciudad, de un distrito, puede llevarle a cometer actos de obstrucción que finalmente terminen de ¿Usted cree que por impedir ser el trabajo de la alcalde Fiscalía? del distrito de Anguía puede obstruir justicia acá? Si hay asuntos que tienen que ver enteramente, que están bajo su jurisdicción y bajo su responsabilidad, de todas maneras pues va a existir el acto de obstrucción. Muy bien, muchas gracias Mario. al tercer vicepresidente del Congreso, el señor Alejandro Muñante, integrante de la bancada de Renovación Popular. Buenas noches. Gracias. Pausa y regresamos.